Bienvenidos, amigos. Durante la noche del 13 al 14 de abril de 2022, se recibió la primera noticia desde fuentes ucranianas que el crucero lanzamisiles rusos Moskva se encontraba en llamas tras ser alcanzado por 2 misiles antibuque. El mismo 14 de abril, el Ministerio de Defensa ruso confirmó el hundimiento del buque insignia de la flota rusa del Mar Negro. El crucero Moscú fue uno de los 3 cruceros de la clase Slava del proyecto 1164, fabricados por la Armada Soviética, todos ellos construidos en los astilleros ucranianos de la ciudad de Mykolaiv. Los 3 cruceros de la clase Slava se mantenían operativos en cada una de las 3 grandes flotas rusas, en la flota del Pacífico, en la flota del Norte y en la flota del Mar Negro, y ahí se mantienen como uno de los buques de superficie más importantes de la Armada rusa. En el año 2000, los 3 buques fueron rebautizados de la clase Slava a cruceros de la clase Moscú, cuyo buque identificado como 121 llevaba el propio nombre de su clase, ex-Slava entonces y Moscú ahora. Estos buques fueron diseñados con el propósito de ser los líderes de sus flotas para contrarrestar y hundir a los grupos de batalla de los portaaviones estadounidenses, y en la actualidad ocupan el lugar de los más complejos y caros cruceros nucleares rusos de la clase Kirov. El crucero ruso Moskva disponía de 16 misiles antibuque P-500, 64 misiles antiaéreos de largo alcance S-300F, la versión naval del S-300, 40 misiles antiaéreos de corto alcance tipo OSA, así como diversos cañones giratorios de corto alcance multipropósito y armamento antisubmarino. Si en un vídeo anterior vimos el osado ataque de 2 helicópteros ucranianos a los depósitos de combustible de la ciudad rusa de Belgorod y dejaba entreabierto la posibilidad de que se tratase de alguna que otra operación esporádica, empezamos a ver que Ucrania no pretende que sean acciones aisladas o esporádicas. Ucrania quiere, está y pretende jugar muy bien sus cartas. La última ubicación conocida del crucero ruso Moscú lo situaba al sur de la ciudad de Odessa. La primera noticia sobre el incidente fue dada por Ucrania alegando un ataque por parte de sus baterías antibuques. Tiempo después, Rusia afirmó que el buque estaba dañado por culpa de un incendio a bordo y que la tripulación había sido evacuada exitosamente. Desde mi punto de vista, me parece más difícil que Ucrania transmita primero un posible accidente fortuito en un buque ruso antes que la propia Rusia. Y me parece similar al caso donde Rusia informó primero de un ataque a una estación de ferrocarril en Donetsk, donde tras descubrir que hubo víctimas inocentes, empezó a enturbiarse lo ocurrido, y con Rusia negando un ataque que ellos mismos se habían atribuido primero. El hecho de que Ucrania anunciase primero que el crucero Moscú estaba en llamas me da cierta credibilidad a una posible autoría de un ataque ucraniano. Por otro lado, incluso los civiles que hemos trabajado en buques civiles, periódicamente, hemos recibido los entrenamientos correspondientes para combatir incendios en buques civiles. En los buques de guerra, el entrenamiento y los sistemas antiincendio deben ser mucho más exhaustivos y capaces, por lo que me imagino que en el supuesto caso de tratarse de un incendio fortuito, en ningún caso debe tratarse de un pequeño incendio que fue a más. Si este fuese el caso, el de un accidente, como defiende el Ministerio de Defensa ruso, el incendio debería haberse convertido en una gran explosión casi que de inmediato, no dando posibilidad así a la tripulación de combatir el incendio. Continúa pareciéndome más creíble la posibilidad que una explosión repentina se deba a un ataque ucraniano. Ucrania, aunque había mantenido medio en secreto si disponía o no, y en qué cantidades, del sistema antibuque nacional tipo Neptuno que entró en servicio en 2021, parece claro que aún dispone de estos sistemas en algún número mínimamente significativo. Este sistema antibuque se basa en un camión trata y dispone de un segundo vehículo, siendo el de mando, con un sistema de radar llamado Mineral U. El misil R-360 Neptuno dispone de un alcance de 280 kilómetros y de una cabeza explosiva de 145 kilogramos. Por el rango del Neptuno y la ubicación del crucero ruso, sabemos que el navío estaba dentro del rango del sistema antibuque ucraniano. Lo que no sabemos es el método de identificación del buque ruso y el guiado inicial del misil Neptuno. En el trayecto final hacia el objetivo, el misil seguía por su propio radar. La confirmación visual del crucero y buque insignia de la flota rusa del Mar Negro o debe haberse realizado mediante satélite o mediante un dron ucraniano. Precisamente el día anterior, el 12 de abril, el Ministerio de Defensa ruso publicó un vídeo en el que alardeaba de haber neutralizado, mediante los sistemas antiaéreos de la Armada, a un dron ucraniano.
No sabemos si es apenas propaganda favorable a la armada rusa o un indicativo real que los drones ucranianos ya acechaban al buque ruso. Independientemente de si el buque sufrió un catastrófico accidente o si fue atacado por Ucrania, Rusia informó que el Moscú estaba siendo remolcado hacia la base naval de Sebastopol. Durante el transcurso, Rusia comunicó que el buque se había hundido en algún punto del trayecto mientras era remolcado en una tormenta. ¿Sabéis por qué en una piscina jamás veréis grandes olas? Porque no hay un espacio de agua suficientemente grande para que se generen grandes olas. En el océano Atlántico, con una enorme superficie, los vientos de una tormenta consiguen que las olas se vuelvan gigantescas durante su avance. En el mar Mediterráneo, aunque hay tormentas muy serias, no alcanzan el nivel de un océano. En el Mar Negro, por su tamaño, y aun con mi desconocimiento, no creo que se produzcan grandes tormentas acompañadas de gran oleaje. No de un oleaje capaz de hundir un crucero. Por los sistemas meteorológicos, se sabe que había lluvia y viento en el Mar Negro en las horas próximas al hundimiento del crucero Moscú, pero no parece que sea lo suficientemente grande ni para ser una tormenta, ni como para ser la causa del hundimiento de un crucero. En mi opinión, y por la información disponible pocas horas después de los hechos, el crucero Moscú se hundió sin ningún tipo de dudas por los daños que tenía. Si estaba siendo remolcado en condiciones climáticas excelentes o no, es completamente anecdótico, y me da la sensación que fue informado premeditadamente así, para contribuir a acrecentar la niebla de guerra sobre el asunto. Y personalmente, empiezo a dudar seriamente si es que es verdad que estaba siendo remolcado. A estas alturas, se comenta que drones ucranianos habían centrado la atención y distraído los sistemas de defensa del buque mientras era atacado por los dos misiles tipo Neptuno. Desde mi punto de vista, me parece que la posibilidad que el buque insignia de la flota rusa haya sido hundido por Ucrania es la más probable, más de que se trate de un accidente catastrófico, aunque tampoco sería imposible. Si Rusia no admite ni que perdió la batalla de Kiev, dudo que admitan que les han hundido su mayor, mejor y más capaz buque de la flota del Mar Negro, y que se llama Moscú. Casualidades o no, pocas horas antes del incidente con el crucero Moscú, el presidente de Ucrania presentaba el sello que provenía de un dibujo viral de un soldado ucraniano en Odessa y en el que aparece el crucero. Y como la gente no pierde el tiempo, ya circula por las redes una nueva versión. La presentación de un particular sello, Rusia afirmando que su flota había interceptado un dron y un misterioso incendio en el buque insignia. Todo ello en un periodo de 24 horas. Me parece a mí que Ucrania continúa con su valor y osadía. No sabemos el resultado de este conflicto, pero Ucrania parece caminar hacia el siglo XXII, hacia la modernidad. Mientras que Rusia coloca carteles donde anuncian que un soldado ruso es un libertador. Algo que a mí particularmente, en plena era digital, me parece algo más propio del siglo pasado, acompañando la mentalidad que parece existir en el Kremlin. ¿Cómo puede afectar el hundimiento del crucero Moscú al desarrollo del conflicto? A grandes rasgos, para nada será determinante. Pero además de la moral para un bando y otro, el hundimiento del Moscú impedirá que el mejor buque antiaéreo de la flota ya no pueda interceptar ningún sistema aéreo ucraniano sobre la región. Además, debería obligar al restante de buques rusos a navegar en aguas más alejadas y seguras, limitando así cualquier apoyo y ataque mediante misiles que estos barcos pudieran ofrecer al ejército de tierra ruso. Y aunque es más difícil y menos probable, también puede ofrecer una ventana para atacar aéreamente algún objetivo en Crimea, obligando a Rusia a transferir sistemas antiaéreos de otros lugares a esta región para suplir la falta del crucero. Entre la batalla de Kiev y el hundimiento del crucero Moscú, Ucrania parece estar viviendo un momento dulce que ayudará en la moral. Pero en breve, lo peor del conflicto aún está por llegar, y será el momento crucial para Ucrania. Y mientras otros altos oficiales de la historia son conocidos como el Zorro por su astucia, o el Sangre y Agallas por su ímpetu, otros tienen el apodo del Carnicero, lo que no promete nada bueno. Entre un accidente y un exitoso ataque por parte ucraniana, por la información disponible y utilizando el menos común de los sentidos, lo más probable es que el hundimiento del crucero Moscú sea obra de la audacia ucraniana. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos han confirmado que se hundió tras recibir el impacto de 2 misiles tipo Neptuno. Y hasta los siniestros personajes que aparecen en la televisión estatal rusa se salieron del discurso único
y hablaban claramente que el crucero Moskva había sido atacado por Ucrania. De lo que no hay ninguna duda es que Moscú se ha hundido. Infelizmente, descubriremos hasta qué profundidad es capaz de alcanzar. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.